Mi nombre es Javier Castillo y durante 15 años serví como pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Luz Divina en Santa Clara de las Colinas, un pueblo pequeño situado entre las montañas de Honduras, donde las nubes se arremolinan en las cumbres como si fueran jirones de lana gris, y el aroma a café recién molido se funde con el humo de los fogones al despuntar el día. Siempre sostuve con una certeza ardiente que las imágenes católicas eran ofensas ante los ojos de Dios, figuras prohibidas que desviaban a las almas del verdadero sendero de la redención. Nunca dudé de esto, solo repetía con fervor lo que mi guía espiritual, el pastor Samuel Torres, me había inculcado cuando era un joven de 18 años en busca de propósito en este mundo. Javier, hijo, me decía, las imágenes son la entrada del maligno a los corazones desprevenidos. Cada domingo, desde el púlpito de madera astillada de nuestra iglesia, con sus muros encalados y su tejado de zinc que retumbaba como tambor bajo la lluvia, predicaba con una pasión que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Hermanos, exclamaba alzando mi Biblia gastada por el uso. No se dejen seducir por los ídolos de arcilla y pintura. Solo Cristo redime. Mi esposa Clara, siempre la primera banca junto a nuestros 3 hijos, Daniel de 14 años, Sofía de 12 y el pequeño Mateo de 8, asentía con orgullo mientras yo arremetía contra lo que veía como la ceguera espiritual de nuestros vecinos católicos. En Santa Clara de las Colinas, nuestra congregación de 120 fieles era un islote protestante en un mar católico. La iglesia de Santa Clara Virgen, con su torre de piedra que se erguía como un dedo señalando al cielo, dominaba la plaza central desde hacía más de 2 siglos. Allí, al alba y al ocaso, las campanas de bronce tañían convocando a misa, y ese sonido me llenaba de una furia que creía justa y divina. Es el eco de la perdición, le decía a Clara mientras tomábamos café en el porche de nuestra casa pastoral, una sencilla construcción de adobe y tejas que la comunidad había erigido junto al templo. Don Gregorio Sánchez, el párroco católico de 62 años, con cabello blanco como las olas del mar y manos suaves de quien nunca ha labrado la tierra, me saludaba cortésmente cada sábado en el mercado. «Buenos días, Pastor Javier», decía con una sonrisa que yo percibía como burlona. «Que Dios lo guarde». Yo respondía con un gesto seco de cabeza, sin parar, llevando a mis hijos de la mano mientras Clara murmuraba que debía ser más amable. «No puedo ser amable con quien extravía almas», le replicaba luego, en la intimidad de nuestra cocina, impregnada del olor a frijoles guisados y tortillas frescas. Mi cruzada personal contra las imágenes católicas empezó de forma discreta. En mis sermones dominicales dedicaba largos minutos a explicar, con respaldo bíblico, por qué las estatuas eran pecaminosas. Citaba Éxodo 20, una y otra vez. «No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra». Pero mi campaña se intensificó cuando Ana Ramírez, una mujer de nuestra congregación que había perdido a su esposo en un accidente forestal, comenzó a visitar en secreto la Iglesia Católica para encender velas a la Virgen del Carmen. Descubrí su desliz una tarde de abril, al verla salir del templo de Santa Clara con los ojos llorosos y un rosario entre las manos. Esa noche la confronté en su hogar, una casa humilde de paredes de bareque donde el viento silbaba por las grietas y el aroma a remedios herbales llenaba el aire. «Hermana Ana», le dije con tono severo mientras me ofrecía café en una taza agrietada. «Sé que ha estado visitando el templo de los ídolos». Ella bajó la vista, sus manos temblorosas derramando unas gotas de café calientes sobre la mesa de madera sin pulir. «Pastor Javier», susurró con voz rota por el dolor, «desde que murió mi Antonio, siento un vacío tan profundo que ni sus oraciones ni las del hermano Miguel lo llenan. Cuando me arrodillo ante la Virgen y le hablo, siento que alguien realmente me escucha, como si una madre me consolara». Sus palabras encendieron en mí una indignación que creí santa. «Hermana, ¿está usted adorando un pedazo de yeso pintado? Solo Cristo consuela. Solo Él atiende nuestras súplicas». Mi voz se elevó hasta convertirse en un grito que hizo ladrar a los perros del vecindario. «Esa imagen la está apartando del verdadero Dios». Ana alzó la mirada, y por primera vez en años vi un brillo de desafío en sus ojos, normalmente sumisos. «Pero pastor», murmuró, «cuando oro ante la Virgen, siento paz. Cuando vengo a los cultos aquí, solo escucho advertencias sobre el infierno y la condenación. ¿No será que Dios también habla a través de la calma?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero mi orgullo las rechazó de inmediato. Me levanté de la silla de mimbre, que crujió bajo mi peso de 80 kilogramos, y señalé una pequeña imagen de San Antonio que tenía en una repisa junto a fotos de su difunto esposo. «Quite esa abominación de su casa, hermana, y no vuelva a ese templo de perdición». En las semanas siguientes,
Mi obsesión con las imágenes católicas creció como una fiebre. En cada sermón, mi retórica se volvía más agresiva, mis gestos más vehementes. Golpeaba el púlpito con tal fuerza que Clara me pidió en privado que moderara mi tono. Javier, amor, me dijo una noche mientras se cepillaba su largo cabello oscuro frente al espejo de nuestro cuarto. Los niños están empezando a asustarse en los cultos. Ayer Mateo me preguntó si las estatuas de la Iglesia Católica vendrían a hacernos daño. Yo, sentado en el borde de la cama, quitándome las botas de cuero compradas en el mercado de Comayagua 3 años atrás, me irrité profundamente. Clara, no seas ingenua. Estamos en una guerra espiritual, y en la guerra hay que usar todas las armas. Si los niños sienten miedo, es porque el Espíritu Santo los está preparando para distinguir entre el bien y el mal. Pero Clara insistió, tocándome el hombro con esa suavidad que usaba cuando quería que la escuchara de verdad. Amor, recuerda cuando empezaste a predicar. Hablabas del amor de Dios, de su misericordia, de cómo Jesús consolaba a los afligidos. Ahora solo hablas de ira y destrucción. Los hermanos están empezando a murmurar. Era cierto que algunos miembros antiguos de la congregación habían comenzado a comentar. Don Miguel López, nuestro diácono principal, un hombre de 70 años con manos ásperas de albañil y una sabiduría serena ganada tras décadas de fe, me lo dijo discretamente tras el culto del domingo pasado. Pastor, creo que deberíamos balancear más nuestros mensajes. Los nuevos creyentes necesitan leche espiritual, no solo carne dura. Pero yo veía cualquier sugerencia de moderación como tibieza espiritual. Hermano Miguel, le respondí mientras caminábamos por el sendero de grava que unía la iglesia con la casa pastoral. En estos tiempos finales, no podemos permitirnos ser tibios. Apocalipsis 3 y 16 dice que Dios escupe a los tibios de su boca. La situación alcanzó su clímax un domingo de mayo, cuando, en medio de un sermón sobre la idolatría, vi por la ventana abierta de la iglesia a un grupo de católicos dirigiéndose a su templo para la misa de las 11. Entre ellos reconocí a vecinos. Doña Rosa Martínez con su mantilla negra, don Pedro Gómez cargando a su nieto pequeño y la familia Castro completa, todos con sus mejores ropas dominicales. Lo que más me molestó fue ver a Luis Castillo, mi primo lejano, a quien había intentado evangelizar sin éxito durante años. Miren, grité desde el púlpito, señalando la ventana con un dedo acusador. Allí van los engañados a adorar pedazos de yeso y madera. Van a rendir culto a demonios disfrazados de santos. Mi voz se quebró por la intensidad, y algunas mujeres de la congregación comenzaron a llorar, no sé si por fervor o incomodidad. Clara me miró desde la primera fila con una expresión que no supe descifrar entonces, pero que ahora reconozco como una mezcla de preocupación y vergüenza. Daniel, nuestro hijo mayor, fruncía el ceño como si algo no le cuadrara. Sofía jugueteaba nerviosamente con el borde de su vestido blanco, y Mateo miraba hacia la puerta como queriendo escapar. Tras el culto, mientras los hermanos se dispersaban murmurando entre sí, don Miguel se acercó con una seriedad inusual. Pastor Javier, necesitamos hablar en privado. Lo seguí a mi pequeña oficina pastoral, un cuarto de 3 metros por 3 que olía a incienso porque Clara lo quemaba para espantar mosquitos. Las paredes estaban llenas de estanterías con comentarios bíblicos, concordancias y libros de teología acumulados a lo largo de los años. Don Miguel tomó asiento en la única silla para visitas, una de plástico blanco que crujía con cada movimiento. Pastor, comenzó, mirándome a los ojos con una honestidad que solo los ancianos poseen, estoy preocupado por el rumbo de nuestros cultos. Varios hermanos me han dicho que sienten más ira que amor en los mensajes últimamente. Mi primera reacción fue defensiva. Me recosté en mi silla giratoria, una reliquia de los 80 comprada de segunda mano, y crucé los brazos. Hermano Miguel, usted sabe que predico bajo la unción del Espíritu Santo. Si mis mensajes incomodan, quizás es el Espíritu convenciendo de pecado. Pero don Miguel, con la paciencia de los sabios, negó con la cabeza. Javier, he estado en esta iglesia desde antes de que nacieras. He visto pastores predicar con fuego santo y otros con fuego humano. El fuego santo quema el pecado, pero deja al pecador intacto. El fuego humano lo arrasa todo. Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero mi orgullo, inflado por años de ser visto como autoridad espiritual, rechazó la corrección. Hermano, agradezco su preocupación, pero debo ser fiel a lo que Dios me revela. Si eso implica predicar con dureza contra la idolatría, así será. Don Miguel suspiró profundamente, un suspiro que parecía salir de su alma. Se levantó,
sus rodillas crujiendo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Pastor, ¿recuerda por qué se hizo ministro? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del incienso, y no supe qué responder. En los días siguientes, la pregunta de don Miguel me persiguió como una sombra. ¿Por qué me había hecho ministro? Recordaba claramente mi llamado, 20 años atrás, cuando era un joven contador en una oficina estatal en Tegucigalpa. Asistí a una cruzada evangélica donde el predicador habló del amor infinito de Dios, capaz de transformar las vidas más rotas. Esa noche, arrodillado en el suelo polvoriento de una carpa, sentí una calidez sobrenatural que me llenó de pies a cabeza. No era ira, sino un amor tan puro que me hizo llorar como niño. Pero esos recuerdos se desvanecían cada vez que veía a los católicos camino a su iglesia, cada vez que oía las campanas llamando a misa, cada vez que un miembro de mi congregación mencionaba velas encendidas ante imágenes de santos. Mi guerra contra las imágenes se había convertido en el eje de mi ministerio, desplazando todo lo demás que una vez valoré del Evangelio. El suceso que lo cambió todo ocurrió un viernes de junio, cuando el calor estival apretaba y las tardes se bañaban en una luz dorada que envolvía Santa Clara de las Colinas en un resplandor cálido. Había pasado la semana preparando mi sermón más contundente contra la idolatría, titulado Derribando los altares de Baal en nuestra era. Había ayunado y orado por días, pidiendo a Dios las palabras precisas para despertar a mi congregación, y si era posible, a todo el pueblo. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza central hacia la farmacia de don Carlos Méndez, vi algo que avivó mi furia como nunca antes. Un grupo de mujeres católicas, lideradas por doña Rosa Martínez, organizaban una procesión espontánea para llevar una imagen de la Virgen del Carmen desde la iglesia hasta la casa de la familia Torres, donde una abuela de 85 años agonizaba. La imagen, de unos 60 cm, estaba adornada con flores frescas, rosas blancas, claveles rojos y margaritas amarillas. Las mujeres cantaban una oración suave que se mezclaba con la brisa vespertina. Lo que más me perturbó no fue la procesión, sino la paz genuina en los rostros de esas mujeres. Había una serenidad en sus ojos que contrastaba con la inquietud constante que yo sentía desde hacía meses. Doña Rosa, una viuda de 60 años que lavaba ropa para mantener a sus 3 nietos huérfanos, irradiaba una calma que yo, pastor y líder espiritual, había perdido hacía tiempo. Esa noche, en la soledad de mi oficina pastoral, tomé una decisión que ahora reconozco como la peor de mi vida. Organizaría una demostración pública del poder de Dios sobre los ídolos, inspirada en la historia de Elías en el Monte Carmelo. Planeé un evento que probaría de una vez por todas cuál era el verdadero Dios. Pero a diferencia de Elías, que desafió a los sacerdotes de Baal a un duelo de oración, mi plan era más directo y drástico. Durante el culto del domingo siguiente, anuncié mi intención con una voz temblorosa de emoción contenida. Hermanos, el próximo viernes por la noche haremos una demostración del poder del Dios verdadero. Como Elías destruyó los altares de Baal, mostraremos a todos Santa Clara que las imágenes no tienen poder. La congregación me escuchó en silencio, pero sentí una tensión palpable. Clara me miraba con creciente alarma, y don Miguel fruncía el ceño de un modo que nunca había visto. Algunos hermanos intercambiaban miradas inquietas, pero yo interpreté su nerviosismo como expectativa espiritual. El próximo viernes, continué, mi voz resonando con tono profético, traeremos una de esas imágenes malditas al atrio de nuestro templo y la quemaremos públicamente. Invitaremos a todo el pueblo a ver cómo el fuego de Dios consume lo que no es de Dios. Ser nuestro Monte Carmelo, hermanos. El silencio tras mi anuncio fue tan denso que parecía tangible. Incluso los niños, normalmente inquietos en sermones largos, se quedaron inmóviles. Don Miguel se puso de pie lentamente, algo inusual sin ser invitado. Pastor, dijo con una voz respetuosa pero firme, podríamos hablar de esto en privado antes de decisiones tan radicales. Pero yo, envuelto en lo que creía fervor profético, desoí cualquier consejo. Hermano Miguel, cuando Dios habla, no hay tiempo para debates. El Señor me ha mostrado lo que debemos hacer. Tras el culto, Clara me esperó en casa con una expresión que no había visto en nuestros 18 años de matrimonio. Una mezcla de miedo, decepción y algo cercano al rechazo. Estaba junto a la ventana de la sala, mirando la plaza donde la iglesia católica se alzaba imponente bajo la luz del atardecer. Javier, dijo sin volverse, no puedo permitir que hagas esto. Sus palabras me golpearon como un trueno. En todos nuestros años juntos, Clara nunca había cuestionado mis decisiones ministeriales. Era una esposa pastoral ejemplar,
siempre apoyándome. Que ahora se opusiera era inesperado. Clara, dije, poniendo mis manos en sus hombros, entiendo tu preocupación, pero confía en que Dios me guía. Ella se giró, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Javier, ¿cuándo fue la última vez que oraste por algo que no fuera atacar a los católicos? ¿Cuándo predicaste sobre el amor de Dios? La pregunta me desconcertó, porque no tenía respuesta. Mis oraciones recientes se habían centrado en mi lucha contra las imágenes. Incluso mis devocionales matutinos, antes momentos de comunión con Dios, se habían vuelto sesiones de planificación para sermones anticatólicos. Clara, estamos en una guerra espiritual. No podemos distraernos con sentimentalismos cuando las almas están en riesgo. Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier, me casé con un hombre que predicaba el amor de Dios con tanta pasión que me enamoré no solo de ti, sino del Jesús que presentabas. Ese hombre ya no está, y en su lugar hay alguien que solo habla de ira y destrucción. Sus palabras me hirieron profundamente, pero mi orgullo las rechazó. Si eso piensas de tu esposo, tal vez deberías orar para que Dios te dé un corazón más dispuesto a apoyar el ministerio que él me dio. Clara me miró con shock, como si no reconociera al hombre que hablaba. Sin decir más, salió de la sala y se encerró en nuestro cuarto. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo. Los días siguientes fueron los más tensos de nuestro matrimonio. Clara solo hablaba lo imprescindible, con una frialdad que me partía el corazón. Nuestros hijos, sensibles a la tensión, se movían por la casa como sombras, hablando en susurros para no agravar el conflicto. Daniel, mi hijo mayor, me abordó una tarde tras la escuela. Era un chico listo, con los ojos verdes de su madre y una madurez que a veces me parecía excesiva para sus 14 años. Papá, ¿es verdad que vas a quemar una estatua de la Virgen? La pregunta me sorprendió. Asumía que mis hijos, criados en la fe evangélica, apoyarían mi plan. Sí, hijo, respondí, mirándolo directamente. Vamos a mostrar que las imágenes no tienen poder. Daniel frunció el ceño, una expresión que heredó de mí. Pero, papá, en la escuela tengo amigos católicos. Son buenas personas. Sofía me ayuda con matemáticas, y Luis comparte su comida cuando olvido la mía. Si sus familias quieren tanto a la Virgen, no les dolerá que la quemes. Su pregunta me confrontó con algo que había evadido, el dolor humano que causaría. Me había centrado en la obediencia a Dios, ignorando las consecuencias emocionales para personas reales. Daniel, a veces hay que causar dolor temporal para traer sanidad eterna. Los católicos están engañados, y aunque al principio les duela, nos agradecerán por mostrarles la verdad. Pero mientras hablaba, algo en mí comenzó a dudar. La preocupación en el rostro de Daniel, tan parecida a la de Clara, me hizo cuestionar mi plan por primera vez. El miércoles antes del evento, recibí una visita inesperada. Don Gregorio Sánchez, el párroco, tocó a mi puerta a las 5 de la tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el aire se llenaba de aromas de cenas caseras. Clara lo recibió y, sin consultarme, lo invitó a la sala. Al verlo sentado en nuestro sofá de tela raída, bebiendo café en una de nuestras mejores tazas, sentí irritación e incomodidad. Este hombre representaba todo contra lo que había luchado. Pastor Javier, me saludó, levantándose para estrechar mi mano. Gracias por recibirme. Su cortesía me desarmó momentáneamente. Esperaba a un adversario espiritual, pero vi a un hombre mayor, con ojos cansados pero amables y una sonrisa sincera. Don Gregorio, ¿a qué debo su visita? Él se sentó y tomó otro sorbo de café antes de responder. Pastor, vengo a hablar del evento que planea para este viernes. Me puse a la defensiva. Si viene a pedirme que lo cancele, pierde su tiempo. Dios me ha ordenado esto. Pero don Gregorio alzó una mano en gesto de paz. No vengo a pedirle que cancele nada, hermano Javier. Vengo a ofrecerle la imagen que necesita. Sus palabras me dejaron sin habla. Por varios segundos lo miré, tratando de procesar lo que decía. El párroco católico se ofrecía a darme una imagen para quemar. No entiendo, logré decir. Don Gregorio sonrió con una tristeza que no supe interpretar. Pastor, tengo 62 años y he servido a esta comunidad por 30. He visto división, sanidad, amor y odio. Si usted cree que quemar una imagen de la Virgen del Carmen acercará a las personas a Dios, no me interpondrá. Su respuesta me desconcertó. Esperaba resistencia, ira, quizás amenazas legales, pero no esta calma cooperación. Tengo una imagen pequeña de la Virgen del Carmen, dañada hace años por una gotera en la iglesia. Los feligreses compraron una nueva,
y esta ha estado guardada. Si la quiere para su demostración, se la doy sin costo. Clara, que había estado en silencio, carraspeó. Don Gregorio, ¿por qué está dispuesto a hacer esto? Él la miró con esa misma sonrisa triste. Señora Clara, porque creo que Dios a veces permite ciertas cosas para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra forma. Si el pastor Javier necesita quemar una imagen para encontrar paz, que así sea. Tras su partida, dejando una pequeña imagen de la Virgen del Carmen envuelta en un paño blanco sobre nuestra mesa, Clara y yo nos quedamos en silencio. La presencia de esa imagen en nuestra sala me inquietaba, como si algo extraño hubiera entrado, aunque no podía precisar qué. Javier, dijo Clara finalmente, en un susurro. ¿No notas algo raro en esto? ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque intuía su respuesta. El padre Gregorio no actuó como esperabas. No se enojó, no intentó detenerte, incluso te ayudó. ¿No crees que alguien que adora ídolos actuaría distinto? Sus palabras plantaron una semilla de duda, pero mi orgullo la rechazó. Clara, él es astuto. Cree que dándome la imagen minimizará el impacto de la demostración. Pero sabía que no era cierto. Había una paz genuina en los ojos de don Gregorio, que contrastaba con mi agitación de meses. Era como si él tuviera algo que yo, con toda mi ortodoxia, había perdido. El viernes llegó rápido. Había promocionado el evento entre mi congregación, y algunos invitaron a familiares y amigos. Incluso puse un anuncio en la radio local, invitando a todo el pueblo a ver una demostración del poder de Dios. Al atardecer, mientras me preparaba, me miré en el espejo del dormitorio y apenas reconocí al hombre que me miraba. Había perdido peso, mi rostro estaba más anguloso, más duro. Mis ojos, que Clara describía como gentiles, ahora tenían una intensidad que recordaba a los predicadores fanáticos que critiqué en mi juventud. Clara entró y se quedó detrás de mí, mirando mi reflejo. No dijimos nada por varios minutos. Finalmente, puso sus manos en mis hombros y habló con voz temblorosa. Javier, por favor, no hagas esto. Te lo suplico por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por el ministerio que amabas. Sus palabras me llegaron al corazón, pero mi orgullo estaba demasiado avanzado para retroceder. La abracé, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Clara, amor, después de esta noche todo cambiará. La gente verá la verdad, y nuestro ministerio crecerá. Confía en mí. Pero en sus ojos vi miedo, tristeza y decepción profunda. A las 7 de la noche, unas 200 personas se reunieron en el atrio de la iglesia. La noticia se había extendido como incendio forestal, atrayendo evangélicos, católicos y curiosos de pueblos vecinos. Había preparado una pila de leña en el centro, rodeada de sillas prestadas de la escuela local. Los rostros mostraban expectación, nerviosismo, en algunos, disgusto contenido. Los católicos estaban en gran número, pero silenciosos, como si presenciaran la profanación de algo sagrado. Don Gregorio, en la primera fila del lado católico, tenía las manos quietas y una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Junto a él, doña Rosa y otras mujeres de la procesión mostraban dolor, pero no ira. Del lado evangélico, mi congregación parecía dividida. Don Miguel no asistió, enviando un mensaje claro. Otros estaban presentes por obligación, y solo un pequeño grupo de jóvenes parecía entusiasmado. Tomé mi lugar tras un podio improvisado junto a la leña y levanté la imagen de la Virgen del Carmen bajo las antorchas. Era frágil y hermosa, con colores que brillaban a pesar de los años y el daño. Hermanos, comencé, mi voz amplificada por un sistema de sonido portátil. Esta noche verán el poder del Dios Todopoderoso sobre los ídolos vanos. Un murmullo recorrió la multitud, pero no supe si era aprobación o descontento. Continué citando pasajes sobre idolatría, pero mis palabras sonaban vacías. Esta imagen, dije, alzándola, es solo yeso y pintura. Nos salva, nos sana, no escucha oraciones. Esta noche, el fuego de Dios la consumirá, y todos verán que solo Cristo salva. Planeaba encender la hoguera tras mi discurso, pero algo me detuvo. Tal vez fue el dolor en el rostro de doña Rosa, o la mirada de vergüenza y confusión de Daniel junto a Clara. En esa pausa, una voz se alzó desde los católicos. Era don Gregorio, de pie. Pastor Javier, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe? Asentí por cortesía. Usted dice que esta imagen no tiene poder, y en eso, hermano, coincidimos. Sus palabras me sorprendieron. ¿Un sacerdote católico acordando conmigo? Esta estatua, continuó, es yeso y pintura. No habla, no se mueve, no hace milagros.
Pero dígame, pastor, ¿qué intenta quemar esta noche? Abrí la boca, pero no salió nada. ¿Por qué? Prosiguió, si quiere demostrar que el yeso no es Dios, pierde su tiempo. Nadie lo cree. Pero si quiere quemar la fe, la esperanza y el consuelo que esta imagen representa para cientos en este pueblo, eso no es fe, es crueldad. Sus palabras fueron una revelación. Me di cuenta de que no luchaba contra la idolatría, sino contra mi necesidad de sentirme superior. Las personas que oran ante esta imagen, continuó don Gregorio con calidez, buscan lo divino, una Madre Celestial que interceda, un símbolo de esperanza en el sufrimiento. Eso merece ser destruido. La multitud estaba en silencio. Miré la imagen en mis manos, notando por primera vez la compasión en su rostro pintado, las manos extendidas, los colores desvaídos pero hermosos del manto azul y el vestido rosa. Pastor, dijo otra voz. Era Ana Ramírez, temblando. Puedo decir que cuando oro ante una imagen, no la adoro. Hablo con Jesús a través de su madre, como un hijo hablaría con su padre por medio de su mamá. La imagen me ayuda a enfocar, como su Biblia lo ayuda a usted. Sus palabras apagaron mi fanatismo. Comprendí que mi guerra se basaba en malentendidos, no en diferencias teológicas. Miré a mi familia. Clara lloraba, pero sus lágrimas eran de esperanza. Daniel me miraba como diciendo, «Papá, haz lo correcto». Mi orgullo luchó, pero una voz suave y poderosa habló en mi interior, la misma que me llamó al ministerio hace 20 años. «Javier, esto es amor». Miré a las 200 personas, católicos, evangélicos, jóvenes, ancianos. Me di cuenta de que nunca me pregunté si mis acciones eran amorosas. Con manos temblorosas, alcé la imagen. La multitud contuvo el aliento, esperando que la arrojara al fuego. Pero la bajé y la sostuve contra mi pecho. Hermanos, dije, mi voz quebrada, he cometido un grave error. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, pero continué. Estaba tan obsesionado con tener razón doctrinalmente que olvidé tener razón moralmente. Me preocupé por ganar una guerra teológica y perdí de vista el amor que debe definir a un seguidor de Cristo. Caminé hacia don Gregorio y le extendí la imagen. Padre, la devuelvo con mis disculpas, no por tomarla, sino por planear destruir algo que da consuelo y esperanza a tantas personas. Él se levantó y tomó la imagen, pero luego la puso de nuevo en mis manos. Pastor Javier, consérvela. No para quemarla, sino para recordar esta noche, cuando Dios tocó su corazón y le enseñó que el amor es más importante que tener razón. Sus palabras me quebraron. Frente a 200 personas, lloré como niño, lágrimas de liberación, arrepentimiento y alivio por soltar una carga. Clara me abrazó, seguida por nuestros hijos. Pronto, otros de la congregación se unieron, y luego don Gregorio y varios católicos, formando un círculo de abrazo que unía a ambas tradiciones. Hermanos, dije, controlando mis lágrimas, he aprendido que Dios es más grande que nuestras diferencias denominacionales. El amor es más poderoso que la doctrina, y la humildad más valiosa que tener razón. Los días siguientes fueron de reflexión y cambio. Visité a cada familia católica afectada por mis sermones, pidiendo perdón y ofreciendo amistad. Don Gregorio y yo comenzamos a reunirnos semanalmente para tomar café, discutiendo no diferencias teológicas, sino preocupaciones comunes por el bienestar espiritual de Santa Clara. Mi relación con Clara se restauró, y con ella volvió una intimidad emocional perdida. Mis hijos volvieron a verme como el padre que fui, y mis sermones regresaron a enfocarse en el amor, la misericordia y la gracia de Dios. El cambio más profundo fue en mi corazón. La imagen de la Virgen del Carmen halló un lugar en mi oficina, no como objeto de veneración, sino como recordatorio de la noche en que aprendí que el verdadero enemigo de la fe no son las imágenes ni las diferencias doctrinales, sino el orgullo que nos ciega ante la obra de Dios. 6 meses después, don Gregorio y yo organizamos el primer servicio ecuménico en la historia de Santa Clara. Católicos y evangélicos se reunieron en la plaza para adorar, orar por la comunidad y celebrar lo que nos unía. Mientras escuchaba a 200 personas cantar Sublime Gracia bajo las estrellas de una noche de diciembre, reflexioné sobre cómo Dios usó mi mayor error para enseñarme la lección más importante de mi ministerio. Su amor es más grande que nuestras guerras religiosas, y su gracia puede transformar los corazones más endurecidos por el orgullo. La imagen de la Virgen, que planeé destruir como trofeo teológico, se convirtió en el símbolo de mi transformación. En esa paradoja divina hallé una verdad que ningún seminario me enseñó. Dios nos humilla para elevarnos, nos quiebra para sanarnos y nos muestra sus caminos más profundos a través de lo que menos esperamos. Ahora,
Cuando miro esa imagen en mi oficina, no veo un ídolo. Veo un recordatorio de la noche en que mi orgullo murió y mi ministerio comenzó de verdad. Veo el rostro compasivo de una Madre Celestial que intercedió por mí aun cuando planeaba destruir su imagen. Y veo la sonrisa de un Dios con un sentido del humor divino, que usó la imagen que quería quemar para encender en mí un fuego más poderoso y transformador que cualquier hoguera. Mi nombre es Javier Castillo, y esta es la historia de cómo una pequeña imagen de yeso y pintura me enseñó más sobre el amor de Dios que 15 años de seminario y ministerio. Es la historia de cómo planeé demostrar el poder de Dios destruyendo algo hermoso, pero descubrí que el verdadero poder divino se manifiesta al construir puentes de amor donde antes había muros de división. Cada día, al mirar esa imagen, susurro una oración de gratitud. Gracias, Señor, por tener otros planes.